Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio más de Lo bueno, lo malo y todo lo demás. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es algo que se necesita aprender más porque lo escuchamos desde que estamos pequeñitos, sabemos que es algo como que nos tratan de enseñar desde que estamos pequeños, pero no muchas veces se nos enseña cómo tiene que ser. Y ese es el tema de el perdón, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a conversar sobre este tema, pero antes de empezar voy a pasar el micrófono a mi invitada de hoy para que se presente. Bueno, mi nombre es Gabriela Gordon, yo soy psicóloga con énfasis clínico. Llevo mi consulta privada desde hace ya como unos 7 años y definitivamente este tema cuando Alexa me lo propuso me encantó porque es uno que se ve realmente en consulta casi que a diario, en donde se discuten las sesiones si perdonar, si no perdonar, cómo se ve el perdón para cada persona y si realmente tan siquiera es necesario para un proceso, por así decirlo, de integración de una situación de vida. Total, exacto. Y bueno, creo que eso es algo como súper importante de empezar a delimitar porque creo que a veces ni siquiera tenemos muy claro qué, o sea, cómo se ve el perdón o cómo se siente el perdón. Entonces, ¿qué dirías vos? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? O sea, cuando una persona llega a un consultorio psicológico, siempre hacemos esa pregunta de, ok, me siento mal. ¿Y cómo es sentirse mal para vos? ¿A qué te referís? No me puedo quedar solo con la palabra. Hay veces en donde la persona habla de necesito perdonar a alguien y lo primero que le pregunto es no solo cómo se ve el perdón para vos, pero también de dónde sacaste la idea de que debes perdonarlo, ¿no? Es ese concepto socialmente construido. ¿Cómo se ve el perdón para muchas personas? Es quizás lograr, me gustaría verlo así como en resumidas cuentas, desde mi experiencia, tal vez es lograr gestionar de alguna forma un resentimiento que sentimos hacia una persona. No enfocarnos tanto en lo que yo le estoy dando al otro, sino lo que yo me estoy dando a mí mismo, de lo que yo me estoy librando. Porque el no perdonar es vos aumentar tus rumiaciones, por ejemplo, le estás dando vuelta a ese asunto constantemente, Ajá. vos estás cargando con ira, con enojo, con resentimiento, mientras que la otra persona está por allá, viviendo su vida tranquila. Exacto. Entonces es gestionar esas emociones negativas de forma en donde la persona no solo logre hacer como esta integración, sino que también logre, puede ser resignificar la situación, ¿verdad? Muchas veces el perdón se ve como realmente analizar qué fue lo que pasó, cómo fue la experiencia de vos y qué necesitas para poder integrar esto como parte de tu historia de vida. Sí, totalmente. Pero que es complejo llegar ahí, ¿verdad? Porque creo que muchas veces cuando tratamos de tal vez analizar qué pasó, lo que fuera, hay muchas situaciones que no permiten como un análisis real porque no tenemos tal vez la contraparte, ¿verdad? Por ejemplo, me imagino demasiado como como una relación de pareja que terminó porque una de las dos personas dijo como, bueno, ya no quiero seguir más en esto, me voy, se acabó, etcétera. Y la otra persona como en medio de su duelo, ¿verdad? Como que, como decís vos, o sea, se enoje, se resienta, ¿verdad? Como que esté demasiado como pegado o pegada en este tema como de por qué lo hizo, ¿verdad? Y a ver, si nos sentáramos a analizar eso, de eso, es un decirse en como la madriguera del conejo infinita hacia abajo, porque nunca vamos a saber ni por qué lo hizo, ni por qué se fue, ni por qué ella no quería, o por qué lo hizo de la manera en la que lo hizo, o por qué no me ha mandado el mensaje, o por qué me lo mandó, o por qué, ¿verdad? Como que, y a veces eso nos enreda más, ¿no crees? Totalmente. Puede ser que si nos quedamos mucho en solo los hechos y los pensamientos, no vamos a lograr hacer mucho. Tenemos que trabajar también con la parte emocional de la persona, permitirle sentir. Cuando Exacto, decimos que tenemos que gestionar ese resentimiento, no es soltarlo, dejarlo ir, como a veces uno lee en redes sociales que yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué significa? exacto. ¿Realmente eso qué significa? No es eso, es permitirte primero sentir lo que tengas que sentir. Y en muchos casos, como te decía, puede ser dolor, puede ser ira, puede ser enojo, puede ser una sensación de injusticia, de frustración. Tenemos que permitir que la persona conecte primero con esa emoción para luego empezar todo ese proceso, que como vos decías, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Y volviendo un poco al punto que te decía al principio, las personas tienen este concepto de que yo
tengo que perdonar para sanar o para salir adelante o soltar todas estas frases. Preguntémonos, ¿por qué te estás poniendo deberías por encima del dolor que ya estás sintiendo? Exacto. Puede ser que ya la persona está sintiendo suficiente dolor con lo que le pasó, como para ahora ponerse por encima de todo la exigencia socialmente construida o que escuchó en su grupo de amigos o que le aconsejó alguna persona cercana. Tenés que perdonar. Bueno, entonces ahora tengo que cargar con mi dolor y estoy obligada a perdonar a la persona y no quiero hacerlo. Entonces hay escenarios en donde realmente yo creo que es muy válido incluso preguntarnos, ¿es necesario que vos perdones a esta persona? ¿Es necesario hacerlo para que vos puedas seguir en tu proceso? Por ejemplo, en un proceso de psicoterapia y poder librarte de estas emociones. No sé cómo lo ves vos. Total, no, 100%. Y ahora que te escuchaba decir eso, yo, o sea, algo así se me prendía demasiado como culturalmente nuestra religión es, o sea, como país, ¿verdad? Es sumamente como enfocada en que hay que perdonar y que el prójimo y que no sé qué. Entonces yo me imagino a cuántas personas, ¿verdad? Como dentro de, a ver, sin malintención, o sea, sin hacerlo de manera malintencionada, tienen un dolor, ¿verdad? Y lo que escuchan tal vez como en la iglesia o inclusive a sus papás o el consejo que le dan sus papás o lo que sea, es como, bueno, pero perdónelo, ¿verdad? Y de hecho, o sea, a ver, qué loco, porque esto literalmente me pasó con una paciente. Tuve una paciente hace ya ratos que sufrió un tipo de abuso con una pareja y, bueno, todo el proceso como atravesar esto, ¿verdad? Y como resignificarlo en su historia, no perdonándolo, ¿verdad? Sino nada más resignificando como lo que había sucedido, etcétera, y cómo ella iba a como integrar esto en su historia, ¿verdad? Como persona. Y una de esas llegó furiosa a la cita porque me decía, es que mi papá me dijo que lo perdonara, ¿verdad? Que lo perdonara y que le mandara bendiciones, algo así. Y obviamente, digamos como que el papá obviamente lo hizo del mejor lugar, desde las intenciones más, digamos, puras en el sentido como de lo que dice la religión y lo que profesa como la fe de él y toda la cosa. Pero qué peligroso que puede ser para una persona que está con este dolor y que lo último que necesita es perdonar, ¿verdad? Claro. Y también, qué bueno que sacaste a colación el tema de, por ejemplo, no es lo mismo tener que perdonar a alguien porque, no sé, me hizo un comentario que no me gustó, a perdonar a alguien porque sufrí de violencia o sufrí un abuso. Hay casos muy fuertes en donde definitivamente no podemos romantizar ese perdón, no podemos idealizarlo. Si una persona te agredió, te abusó, no estás en ninguna obligación de perdonar. O sea, tenés todo el derecho de utilizar más bien esa emoción a tu favor. Recordemos que cada emoción tiene una función, ¿no? O sea, les decimos negativas por la experiencia que producen. Pero, por ejemplo, ¿a qué nos invita por el resentimiento o el enojo con una persona? Es casi como un mecanismo de defensa que nos está diciendo nuestro organismo, nuestra mente, esta persona te hizo daño, vas a sentir algo feo cuando penses en ella para que no volvamos, por así decirlo, a volver a meter el dedo en el enchufe, me gusta decir. Exacto. Hay personas que son enchufes, ya metiste el dedo una vez, 2 veces, a la tercera, cuando te vas a acercar vas a sentir feo. Vas a decir, uy, me acordé de esa expareja o de esa amiga que me hizo algo desagradable o ese jefe. Y vas a sentir estas emociones, usalas a tu favor, más bien para establecer entonces los límites necesarios. Exacto. En el caso de una persona que decide perdonar, yo diría, es como un perdón, como te decía al inicio, para adentro. Estoy perdonando yo, la situación, estoy perdonando en ciertos casos a mí mismo por haber experimentado ciertas cosas, ponerme en lugares en donde no debía haberme puesto. Pero ya después de ahí, perdonar a la persona, esa es una decisión personal. Y yo puedo perdonar, y eso no significa tampoco que si yo perdono me vuelvo a acercar. Exacto. Que yo creo que también esa es una asociación que hacemos. Perdoné a mi ex, entonces ya volvimos. No, puedes perdonar a tu ex y bloquearlo de igual manera y tener contacto cero. Lo perdonaste, le deseaste lo mejor, pero no tenés ningún interés de volver a tener una relación con esta persona. Exacto, totalmente. Y yo creo que, digamos,
dejando por aparte como los casos más fuertes, ¿verdad? Como de abuso y demás, yo sí diría que perdonar muchas veces, o sea, como que toma la forma muy parecida de aceptar, ¿verdad? Como que aceptar que eso fue lo que pasó, porque cuando las personas llegan, y ahora después vos me decís qué pensás, ¿verdad? Pero cuando las personas han llegado, digamos, a consulta con un tema, digamos, que involucre el perdón, ya sea hacia ellas mismas, ellos mismos o hacia alguien más, con cositas así, ¿verdad? Como, bueno, es que mi mamá, no, yo percibo que mi mamá nunca me ha apoyado, o, ¿verdad? Y como que la quieren perdonar por eso, o mi papá, no sé, estuvo ausente 10 años de mi vida y ahora ya tenemos una relación, pero le cargo un resentimiento enorme por eso, ¿verdad? Como ese tipo de cosas que, a ver, igual son grandes, ¿verdad? Y no es así como que, bueno, me habló feo, ¿verdad? Sino que ya son cosillas más grandes, pero que no caen dentro de como el, ¿verdad? El abuso. Muchas veces hay demasiado como, es que no debió de haber pasado, es que no debió de haber sido así, ¿verdad? Es que es injusto, es que no se vale, es que porque a mí, es que porque no puedo tener la mamá que todo el mundo tiene, colectivamente, ¿verdad? Representada, etcétera, etcétera. Entonces, mucho de mi trabajo, cuando he trabajado con el perdón, o sea, literalmente, obviamente la meta del paciente es como, bueno, yo quiero perdonar, ¿verdad? Pero cuando hacemos el trabajo ya como de reestructuración cognitiva y en serio ya como meternos de lleno en lo que está pasando a nivel mental y emocional, claro, pero mental como parar los pensamientos, es mucho como, es aceptar, ¿verdad? Como, bueno, Daisy, tu mamá tiene su historia de vida que no le permite ser la mamá maternal, dulce y cuidadora que colectivamente, ¿verdad? Se nos ha enseñado que es una mamá. Eh, y sí, no te tiene por qué gustar, ¿verdad? O sea, te puede doler. Es que desafortunado que no, ¿verdad? Que no te tocó, pero es la que te tocó, ¿verdad? O sea, no puedes devolver el tiempo, no puedes nacer en otra familia, o sea, no puedes cambiar a tu mamá porque está fuera de tu control, o sea, como que, ¿verdad? Dos opciones, o sea, o seguir dándote contra la pared o aceptas que ella es así. Exacto. Y resignificas tu relación con ella de una manera en donde, ¿verdad? Vos ajustas esas exigencias hacia ella y la aceptas como es. Y muchas veces cuando lo logran, porque a ver, esto es un trabajo también, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, ajustar estas expectativas, romper estos deberías, etcétera. Y son varias sesiones, ¿verdad? Pero una vez que lo logran es como, ya siento que la perdoné. Claro. Entonces es súper loco porque yo digo, bueno, qué parecido que es perdonar a aceptar, a una Total. aceptación, digamos, como de, bueno, y sí, acepto que lo hiciste, no significa que lo voy a aceptar otra vez, no significa que la relación va a ser la misma o que me voy a poner en el mismo lugar que antes, pero ya con esta aceptación puedo dejar ir lo que hiciste y ajustar ya sea mis límites, resignificar la relación, alejarme o lo que fuera. Totalmente, estoy muy de acuerdo con vos en ese aspecto. Es en parte un proceso de aceptación, ¿no? El Sí. entender el proceso del perdón, podemos tomar un evento aislado que sucede en la vida de una persona para trabajar sus expectativas con respecto a cómo funcionan las relaciones humanas en general, qué podemos esperar de los demás. No podemos tener esta visión idealizada de las personas de nadie nunca debería hacerme daño, las relaciones deberían ser de X o Y forma, así debería ser una mamá, así debería ser una pareja, esto nunca me debería pasar. Las personas no somos perfectas, tenemos nuestra sombra todos y nos vamos a equivocar, y nuevamente con esto no estamos justificando, es comprender. Me gusta verlo mucho así cuando lo trabajo en terapia, es comprender de dónde viene una persona, cuál es su historia, desde dónde está trabajando, con qué herramientas, con qué experiencia de vida, y de ahí vos elegís, quiero tener a esta persona en mi vida con esto que me ofrece o no. Sea un vínculo sanguíneo o no, cualquiera. Y yo creo que eso también es la parte rica de terapia, en donde la persona, y aquí tal vez me estoy extendiendo un poco a otros temas, pero después del perdón redefinimos en sí todas las relaciones de las personas. Las empezamos a analizar poco a poco y a decir, bueno, enhorabuena, sos libre, nadie te está obligando a vincularte con cualquiera de estas personas de las que me estás hablando. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles límites vas a poner y cómo se van a ver estas relaciones de ahora en adelante? Exacto, totalmente. Sí, eso es súper liberador, ¿verdad? Pero definitivamente es un trabajo como de quitarse un montón de Sí. pesos sociales que vienen muy,
muy ligados con eso que vos decís, como con esa foto social, por así decirlo, de cómo nos han dicho que deberían de ser las cosas, ¿verdad? Mucho también lo veo con vínculos sanguíneos, ¿verdad? Como bueno, ¿verdad? No sé, como que tengo una relación complicada con mi mamá o con mi papá o con alguien como muy cercano, mi hermano, mi hermana, que me ha hecho mucho daño, pero quiero perdonar o quiero, ¿verdad? Y es como, bueno, no estás en obligación de hacerlo, ¿verdad? Como que puedes hacer lo que vos quieras. Exacto, exacto. Es muy importante dejar ese punto pues muy claro, no estamos obligados. También para poder perdonar, a veces hay personas que dicen, ¿cómo perdono si no se me pide una disculpa? Ajá. Y ahí sí tal vez se siente más complicado, ¿no? Nunca se me pidió una disculpa, quizás incluso tengo que perdonar a una persona que ya no está aquí. Lo vemos mucho, ¿no? En procesos de duelo, Sí. cuando estamos elaborando un duelo. Y es que definitivamente hay formas de pedir una disculpa, tanto nosotros como la manera en que analizamos las disculpas cuando las estamos recibiendo de otras personas. Sí, totalmente. Eso que decís me dejó como pensando, porque yo siempre he creído que no, o sea, no se necesita una disculpa para perdonar, ¿verdad? Es más, muchas veces no perdonamos en el momento en el que nos piden la disculpa. Y de hecho, ahora que mencionaste la justificación, quería que habláramos de esto, ¿verdad? Porque creo que es algo que pasa un montón, ¿verdad? Como que vos, ¿cómo harías la diferenciación entre cuando genuinamente perdonamos a alguien o cuando estamos justificando a alguien? Cuando genuinamente lo hacemos, a ver, yo creo que realmente es, como te decía, por un interés de poder salir adelante con nuestra vida y en aras de nuestro bienestar y nuestra salud mental, y no tanto enfocado hacia el otro, porque yo veo que es muy forzado cuando es para la otra persona, para que la otra persona pueda estar bien. Si me estoy enfocando más en mi proceso, tal vez fluya de forma más natural, sin esa expectativa. Y de nuevo, ¿por qué estoy justificando? En muchos casos justifico porque quiero que vuelva o porque quiero entonces volver a acercarme a la persona que me hizo daño. Entonces, ¿estás perdonando para volver a acercarte a la persona que te hizo daño o estás perdonando porque independientemente del resultado de qué va a suceder en la relación a futuro, vos querés estar bien? Exacto, eso es lo que yo también iba a decir, como que cuando es una justificación, me parece que está como la prioridad es como salvar el vínculo, es que no sé si salvar es la palabra, como que estoy pegadilla con la palabra, pero como que el vínculo no, como que el vínculo es prioridad y yo no tanto, Exacto. ¿verdad? Entonces justificar es más como, no, no, sí, sí, está bien, ¿verdad? Cuando yo creo que cuando perdonamos genuinamente hay un proceso, a ver, hay como un proceso de autoconocimiento inclusive, ¿verdad? Porque tal vez algo sucede, no sé, en una relación entre, no sé, dos amigas, ¿verdad? Algo pasa y yo me siento súper dolida o me siento como molesta, ¿verdad? No sé, te voy a poner un ejemplo que me pasó, pero bueno, es que esto tal vez no es como así como de perdón, pero, o sea, como que a mí me molesta mucho cuando mis amigas agarran mis cosas sin mi permiso, o sea, y esto es vida real, esto sí me pasa, como que si vos venís y me decís, Ale, me prestas esa camisa, o Ale, voy a agarrar tu puff, tu vapo, digamos, ese vapo que todo el mundo fuma ahora, o mira, puedo agarrar de tu vino, lo que sea, yo fascinada, o sea, agarrar. Pero si yo por A o por B me doy cuenta que, no sé, ¿verdad? Estamos en la playa y alguna agarró la camisa o agarró mis chanclas y se fue para la playa, o agarró mi vapo y se fue para el súper, o qué sé yo, ese tipo de cosas, eso a mí o sea, me duele y me molesta un montón, como que me resiento con ellas. Y yo me di cuenta que yo me resentía, pero yo no les decía nada. Vos no ponías el límite. Exacto. Entonces eso me mantenía a mí como resentida, como, ¿verdad? Etcétera. Y cuando yo me di cuenta, o sea, haciendo como mi propio análisis, yo dije como, bueno, ok, suave toque, o sea, yo quiero mantener esta amistad. Claro, esto es una tontera, ¿verdad? O sea, esto es como algo súper, súper así, X, pero creo que ejemplifica muy bien como el proceso que a veces pasa cuando realmente queremos perdonar, que es como, bueno, ok,
¿por qué me molesta esto? O sea, ¿qué significa para mí que se lleven mis cosas, aunque sean cosas super X, ¿verdad? Bueno, siento que no son consideradas, siento que no respetan mis cosas, o sea, aunque eso es lo que yo percibo, ¿verdad? No es que así lo sean, pero por eso es que me molesta tanto. Entonces ahí yo dije como, ok, aquí yo tengo que tener una conversación casual, light con ellas y decirles nada más como, chicas, es que cuando me agarran mis cosas así, vieran que, o sea, siento que me están como pasando por encima. ¿Ustedes creen que me pueden pedir antes? O sea, y así lo hice. Inmediatamente eran como, obviamente, sorry, nada más jamás se nos ocurrió, no sé qué, sorry, no sé qué, te fijo. Y hasta la fecha sí pasa, ¿verdad? Y fue como que a mí me quitaran un yunque de encima. Claro. ¿Verdad? Y a ver, tal vez ahí creo que poner límites y resignificar relaciones va muy de la mano con perdonar genuinamente. Porque cuando entendemos que el dolor está ahí porque hay algo que nos está comunicando, ¿verdad? Entendemos que entonces, ok, esto no es solamente decir, sí, está bien y lo dejo pasar, porque de eso no se trata, ¿verdad? El perdón viene con el dolor viene con un mensaje de que para poder perdonar muy probablemente vamos a tener que hacer ajustes, ¿verdad? Poner límites. Total, es no solo el perdón en sí, si decidimos continuar con la relación, ¿verdad? Dimos los ejemplos de el derecho de perdonar y distanciarme, alejarme, tener contacto cero. Si decido perdonar y retomar la relación, tiene que quedar muy claro entonces cuál es el cambio que estoy esperando de la persona. Al igual que cuando la persona ofrece la disculpa, ¿no? O sea, si me están pidiendo una disculpa genuina, se tiene que ofrecer también unas soluciones al problema, de cómo esto no va a volver a suceder, de qué necesitas de mí, cuál es el cambio que necesitas en esta relación, sea la que sea el detalle más minúsculo o el más grande, impactante, porque definitivamente si no, vamos a volver a caer en las mismas conductas y en patrones que no queremos. Total. Sí, 100%. Y es que, a ver, obviamente con las cosas grandes, eso que vos decís, sí o sí. Con las cosas pequeñas también. Lo que pasa es que a veces yo he notado que mis pacientes o inclusive personas cercanas a mí son como, bueno, pero es que yo no voy a tener una conversación toda seria en donde voy a sentar a mis amigas o a mis amigos o a mi primo o a lo que sea a decirle que es que no me gusta que haga esto y esto. Y yo como, es que bueno, no tiene por qué ser así. O sea, no tiene que ser casual. Exacto, no tiene por qué ser una vara toda solemne en donde, ok, bueno, mira, necesito hablar con vos, sentate, por favor. Mira, no me gusta que agarres mis chanclas para ir a la playa. O sea, ¿verdad? Como que podemos hacerlo muy como acorde a lo que queremos comunicar y tal vez no nos damos cuenta que para tal vez vivir un poquito más livianos, ¿verdad? Son estos mini perdones y también como estos perdones súper grandes, ¿verdad? Que es como que puedo perdonar, o sea, también hay que entrar o no hay que, pero hay que como entender que, como decías vos, no hay nadie perfecto. Muy probablemente tenemos que perdonar cositas pequeñas constantemente porque todo el mundo es humano, nadie es perfecto, van a cometer errores. Claro. Y ahí es donde viene como este tema como de qué necesito yo, qué ajustes necesito yo, cómo voy a resignificar esto, especialmente cuando son cosas que obviamente no amenazan como que un vínculo se quiebre, ¿verdad? Cuando ya amenazan el quiebre de un vínculo es, ¿verdad? Totalmente lo que vos decís, ¿verdad? Como, ok, quiero retomar esto, no, ¿verdad? Algo tal vez muy heavy, no sé, me enteré que están hablando mal de mí, un amigo, una amiga, o me enteré que mi pareja me fue infiel, o mi pareja me alzó la voz, o me dijo, me insultó, o qué sé yo, este montón de cosas que están súper mal, ¿verdad? Y es como, bueno, ok, o sea, ahí hay que hacer una resignificación muy grande y límites muy fuertes y un montón de cosas, ¿verdad? Claro, ahí la persona tiene que revisar, me gusta verlo así, cuáles son tus negociables y no negociables. Yo creo que un psicólogo en la vida te va a decir, estos son los no negociables y estos son los negociables. El único lugar en donde sí vamos a ser bastante tal vez tajantes o consecuentes es cuando hay temas de violencia, ¿no? O sea, si hay violencia de por medio, sería muy complicado trabajar un tema de perdonar para volver a estar en la relación, porque ahí sí podríamos estar casi que empoderando a la persona a mantenerse en un círculo de violencia. Entonces hay excepciones, como siempre, ¿verdad? No podemos tener ser inflexibles, pero con la violencia no. Ahí sí no hay excepciones y ahí sí es importante que la persona pues
La recomendación sería, si quieres perdonar y retomar la relación, pues la persona tiene que ir a trabajar sus heridas, sus situaciones, ir a tratarse con un especialista y luego, en un tiempo, si vos quieres retomarlo, pues analizarlo. Y qué difícil porque pasa un montón. Sí. O sea, pasa un montón. La violencia está tan normalizada que pasa un montón, pero inclusive con violencia que obviamente es como más, o sea, que no está tan normalizada, digamos, golpes, etcétera. Igual llegan muchas personas a terapia como, bueno, ¿qué quieres hacer con esto? Y es como, es que yo quiero volver con él, yo quiero que nuestra relación esté bien, ¿verdad? Y es como, bueno, es muy duro, ¿verdad? Muy retador porque como decís vos, no se puede empoderar. Pero bueno, tampoco podemos decirle a alguien qué debe de hacer con su vida, ¿verdad? Es un poco como ese acompañamiento que tenemos que dar para que la persona esté lista. Pero sí, y bueno, ahora que mencionabas como lo de, hemos hablado mucho como de perdonar, ¿verdad? Como de estar del lado del que perdona. Hablemos ahora como del lado del que tiene que pedir perdón, o el que quiere pedir perdón, el que quiere pedir perdón, ¿verdad? Creo que también esto es algo que nadie nunca nos enseña y pensamos que pedir perdón es solo decir como, hey, bueno, perdón, y ya. Y que ya con eso es como, ¿verdad? Como, ok, ya nos disculpamos. Y no, ¿verdad? Para nada. Pedir perdón, solo la palabra no es suficiente. De hecho, el ejemplo que vos diste es clásico y es terrible. Ese tipo de, bueno, perdón, ya. Ajá. No, con eso, vean qué interesante, con pocas palabras, pero la forma en que lo dice la persona, ya invalidaste, anulaste absolutamente todo. Te estaba comentando ahora que leí un libro que trabaja mucho el tema del perdón y las disculpas, que se llama Why Won't You Apologize, y ahí habla, bueno, la autora de verdad detalla muy bien cómo es el proceso de pedir perdón, cómo se ve, de pedir disculpas más bien, cómo se ve ese proceso, cuáles son ejemplos de disculpas mal planteadas, por así decirlo, que más bien lo que hacen es, como te decía, invalidar o anular lo que está haciendo la persona o incluso haciendo gaslighting. Ajá. Entonces, hace mucho énfasis en el hecho de que pedir perdón o pedir una disculpa, no nos estamos disculpando por cómo el otro se siente, que es típico, sino legítimamente pedir disculpas por lo que yo hice. Yo tengo que responsabilizarme de mis actos, porque una disculpa medias que se ve mucho es, perdona si lo que te dije te molestó. Ahí estás responsabilizando al otro por su emoción, estás diciéndoles que vos decidiste sentirte así, yo no hice nada. En realidad, no, yo tengo que disculparme por lo que te hice y validar luego lo que vos sentiste, porque el decir eso de perdona que te molestaste porque llegué tarde, no, perdona porque llegué tarde, ¿no? O perdona que, no sé, que sentiste celos cuando le hablé a tal y tal persona y salí con esta persona y sucedió todo esto. No. Perdona que transgredí los límites de nuestra relación, discúlpame. Entonces es muy importante primero eso, tenemos que disculparnos por el acto, no por las emociones de la otra persona. Y luego, es punto y final, no hay un pero, no hay es que no hay una justificación, ninguna. Tiene que acabar ahí en seco. No sé cómo lo ves vos. Sí, totalmente. Y yo creo que aquí entra algo que a la gente le cuesta un montón entender, porque no nos lo enseñan igual, ¿verdad? O sea, como que esto debería de enseñarse en las escuelas, y es el hecho de entender que solamente porque mi experiencia emocional es diferente a la de la persona que se siente herida, solamente porque son diferentes no significa que ninguna de las dos sea menos válida o real. Y yo creo que cuando no partimos desde este lugar es cuando la gente empieza a decir como, ay, perdón que te hice sentir mal, o sí, está bien, o sea, está bien, veo por qué te enojaste, pero es que vos te echas esos comentarios, ¿verdad? Entonces, como que ahí es donde la gente cae. Cuando entendemos que, digamos, vos y yo, ante ante algo que pasó, yo me puedo sentir súper tranquila y como que no es nada malo, pero para vos, Gabriela, puede ser amenazante, molesto, frustrante, lo que sea. Si yo entiendo que
mi experiencia emocional no tiene que ser la misma que la tuya para que sea real la tuya y viceversa. Entonces, pedir perdón es demasiado fácil. O sea, no fácil, no quiero decir fácil, pero es muy, fluye más. Porque si yo entiendo que vos sos tu propia persona y que un evento se puede significar algo para mí y algo muy diferente para vos, entonces yo puedo entender que el validar tus emociones y el responsabilizarme de mis actos no amenaza contra mi integridad como persona, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, como que yo te, ¿verdad? No sé, como ahora el ejemplo que diste de llegar tarde, es como, perdón por llegar tarde, sé lo mucho que eso te molesta a vos, uh-huh. ¿verdad? O sea, eso es muy diferente a decir, sorry que te molestó que llegué tarde. Exacto. ¿Verdad? Porque entonces estamos reconociendo de que sí, tal vez en mi casa todo el mundo llega tarde y yo, ¿verdad? No me importa llegar tarde, pero puedo entender por qué para otra persona eso es importante, molesto y le va a generar una emoción desagradable. Entonces puedo entrar a su mundo un ratito y decir, ok, esto es lo que le pasa a ella cuando yo llego tarde, lo entiendo, puedo empatizar con esto porque hay otras cosas en mi vida que me generan esto que le genera a ella cuando yo llego tarde, que tal vez no es lo mismo, no es el tiempo, pero no sé, que me agarren mis sandalias, ¿verdad? Y entonces desde ahí conectar y ser como, ok, puedo ver esto, ¿verdad? Desde tu lugar, puedo empatizar con la emoción y de sí, ¿verdad? Como que metí la pata para vos en tu mundo, metí la pata. Y eso no me hace una mala persona, no me hace una mala amiga, no me hace una mala novia, no me hace una mala nada, sino simplemente metí la pata, ¿verdad? Cometí un error, como absolutamente todos los seres humanos. Exactamente, yo creo que es un tema de empatía, de comunicación y también yo le agregaría de seguridad y confianza en el vínculo. Hay personas que quizás no quieren admitir que se equivocan, lo ven como una amenaza inmediata al vínculo, en vez de decir ese perdón porque hice tal cosa, prefieren simplemente barrerlo bajo la alfombra esperando a que todo siga igual y vemos que más bien la contraparte, por así decirlo, está cargando con esta bola de nieve de resentimiento que luego va a llegar al consultorio de Alexa o al mío. Totalmente, y es que creo que eso pasa un montón, vos sabes, como en la calle le dicen como, es que yo soy muy orgulloso, yo soy muy orgullosa, ¿verdad? Que es como esto de que no quiero aceptar, o sea, como que el hecho de cometer un error se me hace tan grande y tan amenazador para quien soy yo como persona y para mí, para cómo me veo, ¿verdad? Que prefiero, no sé, defenderme a uña, ¿verdad? A todo, antes de decir, pucha, ahí sí, metí la pata, perdón, ¿verdad? Claro. Como que ahí sí, sorry. O sea, y digamos, no sé vos si lo has visto, pero bueno, a mí me gusta contar como anécdotas personales, ¿verdad? O sea, mi ex era una persona que le costaba, o sea, yo tengo un ex que le costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo aceptar que cometió un error, ¿verdad? Así fuera algo súper pequeño. Entonces recurría mucho ay, pero eso es una tontera. Ay, pero es que a vos esto te importa demasiado. Ay, pero es que, ¿verdad? Que es súper, o sea, es que es demasiado típico, como que estoy segura que hay demasiada gente viendo lo que es como, sí, a mí también me lo han dicho o yo lo digo. Ay, pero eso es una tontera. Ay, pero es que a vos te importan demasiado las cosas. Ay, pero es que... muy sensible, muy dramática. Sí, son muy sensible, o como pero es que tal vez no era tanto el gaslighting, ¿verdad? Era más como, a mí eso no me importa. O sea, si vos a mí me hicieras eso, a mí no me importaría. Entonces, ahí es donde uno dice como, ok, pero es que muchas veces cuando tenemos que pedir perdón o bajar la cabeza, como dicen, ¿verdad? No se trata como de que la persona tiene que sentirse como nosotros nos sentimos o que la manera en la que nosotros nos sentimos es la correcta. No, es de sí, para él no era importante, pero para mí sí, porque somos dos seres humanos diferentes, con diferentes experiencias de vida, con diferentes crianzas, papás, todo, y obviamente no vamos a coincidir en absolutamente todo. Entonces, obviamente lo que para mí era importante, para él tal vez era una tontera, de sí, para él era una tontera, eso también puede ser cierto, pero para mí no, ¿verdad? Y ahí es donde viene, como vos decís, la empatía de poder entender
mi experiencia de vida y mi realidad no es la realidad absoluta ni la de todo el mundo. Exactamente. Ahí podemos ver miles de ejemplos, ¿no? De diferencias desde cultura, cultura familiar, diferencias entre experiencias de vida, de qué es importante, qué no, de acuerdo al sistema de valores de cada persona. Es un trabajo de empatía que hay que hacer. Pero si hay algo que yo he notado, ahora que vos decís, bueno, abramos un poco la puerta a las experiencias personales. Las veces en que yo he pedido un perdón genuino han sido las veces en donde yo me siento más conectada con esa persona. O sea, ves donde le brillan los ojos que dice, qué rico, al fin, recibí lo que quería. Es como un abrazo que le estás dando a la persona. Realmente ponerte en una posición tan vulnerable, decir, mira, metí las patas, hice algo que estuvo muy mal y sé que te duele y de verdad te lo pido de corazón, le cambia la cara a la persona, por lo menos de mi experiencia. Entonces, yo creo que sí, hay veces en donde tenemos nuevamente una percepción muy errada de cómo se ve no solo recibir o dar un perdón, sino de cómo la otra persona va a reaccionar. No se va a molestar, no se va a enojar porque vos admitiste que sos humano, que sos imperfecto, que te equivocaste. Te estás conectando. Sí, y con eso que decís también creo que hay una parte súper importante que es como, bueno, también, ¿por qué queremos pedir perdón? ¿Verdad? Como de dónde viene. Y también entender que, y esto a veces también pasa, ¿verdad? También pasaba con este mismo ex, que tal vez él llegaba, finalmente pedía perdón o se disculpaba o lo que fuera, y yo le decía como, ok, bueno, dame un toque porque me siento todavía molesta o me siento resentida o, ¿verdad? Y era como, di, pero ya le pedí perdón. Ya le pedí perdón, o sea, ya déjelo ir, o sea, ya le pedí perdón. Y es como, bueno, también hay una como personas cuando pedimos perdón, también tenemos que entender que no, la otra persona no está obligada a perdonarnos si no quiere, ni tampoco a recibir esa disculpa al, ¿verdad? No sé, al tiempo que nosotros queremos que la reciban. Obviamente cuando metemos la pata, es súper incómodo, ¿verdad? Yo también cuando he metido la pata, es incómodo sentir que la otra persona está como triste y molesta con uno, ¿verdad? Pero de entender que es un proceso y que sí, yo ya me disculpé, yo genuinamente me siento, o sea, arrepentida, puedo ver, ¿verdad? A dónde metí la pata, conecté con la emoción de la persona. Ahora tengo que dejar que esa persona, no sé, lo que tenga que hacer, lo procese, lo mastique, lo transmute, lo que sea, para que ya entonces como que volvamos a conectar y como que el vínculo se, ¿verdad? Vuelva a estar. Pero yo creo que esto también sucede, no sé, ¿verdad? Como que a veces pensamos que porque ya pedimos perdón, entonces ya, ese perdón nos lo merecemos. Y no, ¿verdad? Podemos pedir perdón y que alguien decida no perdonarnos. Exacto, y ese es el proceso de aceptación del otro lado. Vos hablaste de este lado también llega a consulta de decir, bueno, esta persona nunca me perdonó y no sé cómo lidiar con mis emociones, no sé cómo lidiar con esa culpa que siento, con este dolor, con este aislamiento de esa persona, de mi familia. Son muchas situaciones. Total. Y ahí toca también, como lo decía al inicio, trabajar el perdón hacia vos mismo, ¿verdad? El perdonar tus errores y reconocer que sos humano, el perdonar el haberte quedado en lugares en donde no tuviste que haberte quedado, el permitir tratos que no tuviste que haber permitido o haber sido una persona o actuar de cierta forma en cierta fase de tu vida que tampoco te define. Exacto, sí, totalmente. Y había otra parte que quería hablar con vos del tema de el gaslighting que ahora mencionaste, porque creo que el, con el tema del perdón, el gaslighting a veces aparece un montón. O sea, puede ser como un semillero para manipular. Claro. ¿Verdad? Y eso pasa un montón. Entonces, no sé si cómo querés contarnos un poquito más de eso. Sí, puede ser como una reacción muy típica, por lo menos que la vemos en consulta, que una persona va a decir, mira, vos hiciste estas cosas que me molestaron y de verdad quiero que te disculpes y quiero que cambies tu forma de actuar conmigo.
y que la respuesta, en vez de una disculpa, ni siquiera esa disculpa mal planteada como la habíamos visto, sea que te salgan con la respuesta de es que vos sos dramática, sos exagerada, no sé de qué estás hablando, eso nunca sucedió, yo nunca lo hice, malentendiste lo que dije o lo que hice, malinterpretaste esta situación, Así no lo dije. lo imaginaste. Pueden ser muchísimas cosas en donde no sé qué tanto has tocado este tema del gaslighting antes en el podcast, pero da para horas, ¿no? Hablar de este tipo de manipulaciones y hay que tener muchísimo cuidado. No digo que no sea una posibilidad, que yo pueda malinterpretar una situación y que vos y yo tengamos una amistad y de vez en cuando o alguna vez aislada yo te diga, mira Alexa, esta vez fuiste vos la que me robó las sandalias, y que vos digas, no Gaby, tenemos las mismas sandalias rojas, me equivoqué, pero no fue intencionado y al final ni siquiera las agarré, eran las mías, y yo diga, bueno, evento aislado. Pero si estamos en una relación de amistad y eso pasa una y otra vez, en donde yo nunca tengo la razón, no se valida mi opinión o mi versión de la situación o de los hechos, ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado porque sabemos cuáles son ya por así decirlo, las secuelas del gaslighting en la salud mental de las personas, cómo se empieza a normalizar y cómo una vez que lo normalizamos en una relación, se siguen otros patrones, empezamos a enganchar con personas y relaciones muy dañinas. Entonces, esa también puede ser una reacción ante un perdón, ante una disculpa que tenemos que cuidar. Sí, total. Y es que también, a ver, algo que a mí también me gusta como agregar es que una disculpa sin un cambio de conducta, y creo que se me olvidó como agregarlo cuando estábamos hablando de resignificar y poner el límite cuando perdonamos genuinamente. Es que muchas veces un perdón genuino viene con un cambio de conducta o con por lo menos la intención de cambiar de conducta, claro, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, si en una relación de pareja, no sé, hay dos personas, una de los miembros de la pareja es muy celosa o, ¿verdad? Es como tal vez controladora o lo que fuera, y ¿verdad? Y no sé, algo pasa que, ¿verdad? La otra persona se siente muy herida o muy dolida porque él no está haciendo nada, pero no sé, ¿verdad? O hay como lo que sea. Y la persona viene y pide, ¿verdad? Pide una disculpa, se disculpa, pide perdón, lo que sea, pero después cada fin de semana sigue haciendo lo mismo. ¿Verdad? O sea, como que ya ahí es más como aquí, o sea, ya ahí yo diría que es más como un perdón, o sea, está así, se está disculpando y, ¿verdad? Qué bien. Pero es que no solo se trata como de la boca para afuera, ¿verdad? O sea, además de disculparnos, tiene que necesariamente haber un cambio en la conducta. Un cambio en la conducta, o sea, una responsabilización, como decías vos. Pero de verdad, de no solamente decir como sí, veo que metí la pata, sino decir, ok, metí la pata y esto está amenazando no solo mi bienestar, sino que mi relación de pareja, por ejemplo. Entonces voy a buscar ayuda, voy a ir a terapia, voy a, etcétera, 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 ¿verdad? Si una persona tal vez sigue cometiendo el mismo error por el que constantemente nos está pidiendo perdón, pero no hay un cambio de conducta, también ojo ahí, ¿verdad? Porque es todavía un poquito, es una manipulación tal vez como más sutil y a veces, a ver, ni siquiera, puede ser que ni siquiera sea adrede, ¿verdad? No lo están haciendo como al propio, simplemente como que la persona tal vez no tiene la capacidad de responsabilizarse a profundidad o pues sí, está usando la disculpa como una manipulación para que todo esté bien, el vínculo esté bien y poder seguir haciendo lo que piensan que, ¿verdad? Sí, lo que quieren hacer o lo que piensan que igual están en lo correcto de hacer. Claro, y ahí nuevamente hay que responsabilizar a ambas partes, tanto el que repite la conducta como el que se queda del otro lado metiendo el dedo en el enchufe. Ahí esa persona llegaría al consultorio de un psicólogo y la pregunta no es ¿por qué mi pareja siempre actúa así? Sino ¿qué haces vos quedándote ahí? Ajá, o sea, ahí tenemos que responsabilizarnos también por nuestro bienestar, nuestra salud mental y nuestra responsabilidad afectiva. Exacto, porque seguís ahí si tu pareja no está haciendo absolutamente nada para cambiar. Exacto. ¿Verdad? O sea, sí, se te pide perdón, pero hasta ahí. Hasta ahí. Es una palabra nada exacto, más, muy bonita, pero nada más. Sí, exacto, no está buscando ayuda profesional, no está tratando de cambiar, no está, ¿verdad? Y yo creo que eso también es súper importante porque a veces, y que no sé qué pensás de esto, pero bueno, digamos, yo no crecí en una familia en donde se pedía perdón. En mi familia, digamos,
es mucho la dinámica de barrámoslo debajo de la alfombra, ¿verdad? Pretendamos que nunca pasó. Entonces, tal vez era como, había una discusión o, ¿verdad? Como algo y, no sé, me imagino como yo más adolescente, ¿verdad? Como yo me iba al cuarto y después, no sé, al día siguiente, bueno, mis papás como si nada, ¿verdad? Entonces nunca había como una apertura, ¿verdad? Como, bueno, conversemos de lo que pasó, conversemos sobre tus emociones, o sea, te vimos súper enojada, nunca. Y yo creo que tal vez hay muchas personas que estén escuchando que se puedan sentir como, no sé, como que esto les resuene, porque yo creo que es algo como hasta medio cultural, ¿verdad? Claro. Los ticos le evadimos demasiado a la incomodidad y es incómodo tener estas conversaciones, es incómodo pedir perdón, es incómodo ponernos en un lugar vulnerable de escuchar, de entender, de, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dirías vos que podemos empezar a aproximarnos o a enseñarnos a pedir perdón y perdonar? Tal vez pedir perdón cuando tal vez nunca se nos modeló en la casa o esa no ha sido la dinámica que hemos visto. Ok, yo diría que este es todo un tema de psicoeducarnos, que como lo decías ahora, sería increíble que tal vez desde el colegio tengamos la materia de psicología y salud mental o salud emocional, y que las personas aprendan cómo comunicarse. Es que esto se resume en comunicación, ¿no? Es un acto de comunicación asertiva. Para poder empezar a comunicar un perdón, tenemos que aprender a comunicar en primer lugar. Eh, yo diría que lo mejor que podemos hacer si estamos teniendo dificultad para comunicarnos, para conectarnos emocionalmente con las personas, es llevar una terapia psicológica. No tenemos que llegar en crisis a una terapia psicológica. Me imagino que vos también lo has visto, que las terapias más ricas son las terapias en donde la persona llega a decir, yo quiero aprender a comunicarme, quiero acercarme más a mi pareja, quiero desarrollar habilidades sociales, quiero desarrollar mi inteligencia emocional, quiero crecer como persona. Fabuloso. Yo sé que también estamos hablando desde un lugar de privilegio cuando hablamos de terapia psicológica en nuestro país. Lamentablemente no es un recurso pues que se pueda tener con tanta facilidad. Estamos trabajando en ello. Yo creo que como país se ha mejorado en ciertos aspectos, pero todavía no es un acceso que todas las personas un bien que todas las personas tienen acceso a. Entonces también podríamos educarnos de otras maneras, leyendo cierto tipo de libros. Yo tengo mucho cuidado al recomendar lecturas a las personas porque hay lecturas de autoayuda, ¿verdad? Pero sí hay lecturas con respecto al perdón y a pedir disculpas. Y de ahí en adelante empezar a practicarlo, empezar a entender que la vida, cuando las cosas nos incomodan, esa incomodidad, esa angustia o ese miedo que podemos sentir es una emoción más, y que evadiendo las emociones no estamos logrando absolutamente nada. Ese miedo luego se va a volver una bola de nieve 10 años después, en donde pedir ese perdón por algo que hiciste hace 10 años va a ser espantoso, en comparación a si lo hubieras hecho al día o a la semana de haberte equivocado o en el momento. Y cambiar, sí, ¿no? Entonces, es afrontarnos también a esa emoción, exponernos un poco a esa angustia, a esa incomodidad, poco a poco decir, bueno, puedo pedir perdón por cosas más pequeñas y ver cómo me siento, ver cómo reaccionan las demás personas, y si hay algo que vos sentís que es como un gorila en tu espalda, que tenés que pedir ese perdón o esa disculpa a una persona, tal vez que esa sea como la meta a la que vas trabajando, pero sí, poco a poco exponiéndote a la angustia, aprendiendo a comunicarte mejor. Ahí les había mencionado esa lectura de Why Won't You Apologize, que tengo la tarea de ver si está en español. Pero de verdad es un recurso maravilloso, y estoy segura que hay más lecturas de este tipo. Sí, vamos a dejar el enlace en la nota, el caption del video. Pero sí, de acuerdo con vos, es mucho de autoenseñarse y bueno, si es necesario, pues, ¿verdad? Buscar ayuda psicológica, porque sí, a veces puede que cuando empezamos con este proceso de aprender algo nos damos cuenta de que, o sea, siento que me es demasiado difícil ser vulnerable, por ejemplo. Entonces ahí sí hay algo como que tal vez, bueno, ok, tal vez de la mano de un profesional sea lo mejor, claro, ¿verdad? Porque pueden haber temas, o van a haber temas, ¿verdad? Que van a ser un poquito tal vez más complejos de desmenuzar o de ver si no tenemos una persona a nuestro lado acompañándonos. Y cuando lo que decís vos, ¿verdad? Es como la raíz, o sea, si pedir perdón es como la flor, ¿verdad?
trabajar todos estos temas de comunicación asertiva, tolerar la incomodidad, conectar con las emociones, trabajar la empatía, la compasión, la autocompasión. O sea, todo esto son como las raíces, ¿verdad? Claro. Que van a ser como los bloques para poder llegar a, ¿verdad? Poder comunicarnos asertivamente y por ende pedir perdón, o etcétera. Exacto, yo incluso agregaría que ahí es importante deconstruir a veces la creencia que tienen o cuestionar la creencia que se sostiene de estas familias en donde cualquier diferencia de opiniones era igual a un conflicto terrible, o cualquier pequeño desfaz en la comunicación o dentro de las conductas, entonces ya era un quiebre del vínculo. Entonces se percibe como esta amenaza constante de si yo admito que me equivoqué, todo va a estar mal. Ajá. O si pido una disculpa por parte de la otra persona, también es un conflicto terrible inmediato. Podemos entender que las relaciones humanas viven en constante conflicto, y por conflicto no estamos hablando ni de peleas, gritos, violencia, estamos hablando de pequeños choques, diferencias, sí, porque cada cabeza es un mundo. Exacto. Y en una casa viven 2 cabezas, 5, 6 o 10. Exacto, totalmente de acuerdo con vos. Y digamos, a modo de cierre, digamos, para ya ir cerrando, ¿qué te gustaría como, no sé, como compartir o resumir con todas las personas que nos están escuchando y viendo? Ok. Para mí el punto focal aquí es, no están obligados a perdonar a nadie, no están obligados. Pedir una disculpa es de humanos, es un ejercicio maravilloso, muy liberador, y cuando no estamos perdonando a alguien, estamos lidiando con muchas emociones negativas, y ese perdón, de nuevo, no es a la otra persona, sino hacia nosotros mismos. Estamos cargando un resentimiento, un enojo, estamos manteniendo a esa persona dentro de ese precioso real estate mental que tenemos, que no debería ser gratis para ninguna persona. Exacto. Y si nos está afectando y está de alguna manera afectando nuestra salud mental y nuestro bienestar, trabajémoslo, no sigamos jalando esas cosas del pasado. Totalmente, sí, qué lindo, 100% de acuerdo con vos. Y pues sí, no, de acuerdo con tu mensaje, estoy pensando como en qué podría agregar, pero sí, realmente yo creo que aprender a pedir perdón y en tratar de perdonar lo que obviamente sentimos que es perdonable para nosotros, y nos ayuda como a quitarnos ese gorila y a vivir más de manera más liviana, y por ende tener una mejor calidad de vida. Claro. De esas habilidades que van a ser como ese árbol que siempre, no sé, como esas manos que siempre siguen dando, digamos, como que saber pedir perdón, comunicarnos asertivamente, poder tener empatía, ¿verdad? Son como esas fuentes de bienestar al final, porque van a hacernos o nos van a permitir tener relaciones sanas, bonitas, tranquilas, exacto, etcétera. Entonces, de verdad que ojalá que pues que se animen a aprender a pedir perdón y a perdonar si tienen que perdonar, aunque sea ustedes mismos. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar otro episodio más, Gaby. Mil gracias por estar acá. Muchas gracias a vos por la invitación. Disfruté montones de compartir con vos. El episodio estuvo lindísimo. Como siempre, si tienen preguntas, comentarios, alguna anécdota, la pueden compartir en los comentarios del video. Y si esto es un espacio que les genera valor, es contenido del que aprenden, que les gusta, que creen que debería de seguirse creando, nos pueden apoyar de manera gratuita dándole like, comentando, dándole guardar, que es como un super like, compartiéndolo en sus historias de Instagram, de WhatsApp, compartiéndolo en sus grupos de Instagram, de WhatsApp. Y bueno, y si quieren llevarlo un poco más allá y nos quieren apoyar monetariamente, lo pueden hacer también a través de Patreon en www.patreon.com/nopasanadaoficial por una mensualidad que es menos que una birra. Así que ojalá también verlos por ahí. Y gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo. Chaito.